Hola, ¿qué tal? En la clase del día de hoy vamos a hablar sobre el cuadro sinóptico. Entonces, debemos entender que un cuadro sinóptico nos sirve para estudiar y para comprender un texto largo, y que para esto es aconsejable utilizar este tipo de método para estudiar. Entonces, ¿qué es un cuadro sinóptico? Es un tipo de texto en el cual se recogen de forma gráfica las ideas principales de un texto y la relación que pueden guardar entre ellas. Entonces, como pueden ver, el cuadro sinóptico es un tipo de texto discontinuo, es decir, que no está escrito en prosa de manera lineal, sino que es un tipo de texto que incluye gráficos y letras. En este caso podemos observar que hay círculos y que hay cuadrados o rectángulos para colocar la información, y este se acompaña de flechas para unirla o relacionar las ideas. ¿Listo? En este caso vemos que el cuadro sinóptico lo que quiere es darnos una base para que podamos organizar nuestras ideas y nos sirve como base de estudio. ¿Qué se debe saber para hacer un cuadro sinóptico? Primero que todo, si vamos a hacer un cuadro sinóptico de un texto, debemos leer atentamente, subrayar las ideas principales, organizar las ideas principales y elaborar un esquema con los datos básicos. Entonces, vemos que hay unos pasos para realizar el cuadro sinóptico. Primero que todo, vamos a leer atentamente el texto. Después vamos a subrayar o a copiar en otro texto, en un papel, las ideas principales. En algunas ocasiones es necesario volver a redactar para expresarlas con pocas palabras o de una forma más clara. Después vamos a organizar las ideas principales de forma que adviertan a simple vista las relaciones que existen entre ellas. Para ello podemos utilizar números, letras y demás. Simplemente es organizar la secuencia en la que van nuestras ideas. Por último, vamos a elaborar un esquema para ubicar las ideas más importantes del texto, de acuerdo con la organización establecida en el punto anterior. Aquí ya nosotros definimos cómo vamos a hacer el mapa conceptual, cuál es la idea principal, dónde va a quedar el título y cuál va a ir en orden de mayor jerarquía. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un texto, las plantas. Entonces dice: a nuestro alrededor, cerca de donde nos encontramos, seguramente crece una planta. Hay plantas en el campo, en materas, en jardines. Las plantas que nos rodean se pueden utilizar para muchas cosas. Las plantas comestibles forman parte de nuestra alimentación. Cada día nos encontramos con ellas en nuestra mesa: zanahorias, lechugas, aguacates, espinacas, acelgas, cocidas o crudas. ¡Qué ricas! Las plantas medicinales sirven para curar enfermedades. Algunas calman los nervios, otras hacen desaparecer los dolores de estómago. Una matera con plantas de este tipo puede ser como un botiquín. Las plantas de uso industrial se utilizan para fabricar diferentes productos como perfumes, cremas, tintes para tejidos. Quizá el champú con el que te lavas el cabello está hecho de plantas. Las plantas ornamentales se emplean para adornar casas y jardines. Estas plantas son las más bonitas y las que más nos gustan. Vamos a colocar este texto en un cuadro sinóptico. ¿Listo? Entonces, como pueden observar, el título sería Las plantas. Tenemos unas clases. Están las comestibles, están las medicinales, las de uso industrial y las ornamentales. Cada una iría organizada en esta parte. Y después vamos a colocar la función de cada una de las plantas. Y de esta manera podemos asegurar que hicimos un buen ejercicio del trabajo de la lectura del texto anterior y que comprendimos mejor las ideas. Espero haya quedado claro. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.